Estamos en la epístola a los Romanos, el capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y nos internamos en el estudio de esta bendita palabra. Vamos a leer el verso 1 hasta el verso 6, inclusive hasta el 11. Leamos hasta el 11 para que tomemos idea de este trozo inicial del capítulo 5. El primero ya no lo sabemos de memoria, ¿sí o no? Hola. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia y la prueba y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, amén, pues mucho más, ya estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿ahora qué? La reconciliación. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Alabanzas al Señor. Continuamos entonces con nuestro análisis sistemático de la palabra del Señor. Hemos desarrollado ya el versículo 1, ¿verdad? En el versículo 1 hablamos de justificación, hablamos del medio que es la fe y hablamos de lo que es la paz de Dios. Pero note usted cómo les he venido insistiendo que las tres epístolas pareciera que se enredaran, porque el domingo estuvimos hablando de la prueba de las tribulaciones, ¿se acuerdan? Pero estábamos en Efesios. Pablo a los Efesios les estaba diciendo que no se dejaran poner tristes ni afligidos a causa de sus tribulaciones. El apóstol Pablo aquí está hablando otra vez de lo mismo, pero ya en lo que la tribulación, en lo que la prueba produce en el cristiano, que fue lo que ya vimos en Efesios. Entonces, ya el verso 2 nos desarrolla Pablo el tema del versículo 1, el tema de la justificación. Dice, por quien también tenemos, ¿qué? Entrada por la fe. Acuérdense que hemos venido insistiendo en la fe hace rato. Amén. En la fe hace rato. Pablo dice a Efesios capítulo 2, el verso 8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, ¿qué no de vosotros? ¿Qué?
La fe. O sea, ni siquiera la fe es gracia suya. Amén. ¿Aló? Y esto no de vosotros, pues es su don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Acuérdense que dijimos que el mundo entero tiene fe. ¿Aló? El mundo entero tiene fe. Pero a nosotros Dios, a través de su santo evangelio, amén, nos puso en la fe correcta. O sea, nos direccionó la fe. Entonces, cuando usted no conocía a Cristo, usted era creyente en la Virgen del Carmen. Tenía fe. El otro era creyente del Divino Niño. El otro en la de Guadalupe. El otro en el de Montserrat. El otro en el de Buga. El otro en el de Piendamón. O sea, todos teníamos fe. Incluso el ateo necesita tener fe para creer que no hay Dios. ¿Aló? Amén. Todos tenemos fe. Todos, en absoluto, todo ser humano tiene fe. El asunto es que la tiene mal direccionada. Pero cuando vino Cristo, entonces Él direccionó nuestra fe en el sentido correcto. ¿Vamos bien? Entonces, por eso Pablo, cuando habla de salvación, él necesariamente involucra la fe. Lo hace en Romanos, lo hace en Corintios, lo hace en Efesios. Donde él habla de salvación, involucra la fe, porque la fe dice por medio. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe. O sea, no se puede entrar a la gracia si no se tiene fe. Por eso los incrédulos no entran al reino de los cielos. ¿Por qué no entran? Porque no tienen fe. Gloria a Dios. Entonces, ¿por quién tenemos? ¿Por quién tenemos? Por Jesucristo. Por Él, a través de la fe, tenemos entrada a la gracia. Amén. A la gracia, en la cual ya estamos firmes. ¿Cuántos están en la gracia? Amén. Amén. En la cual estamos firmes. Y además que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Acuérdense que el domingo pasado, en el cierre de el capítulo 3 de Efesios, ¿sí?, dijimos que la iglesia está en el eterno plan de Dios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y terminamos diciendo que la iglesia es la máxima gloria del Padre. Hola. La máxima. Gloria a Dios. Eso es lo que Pablo está ratificando aquí. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, hermano, mire, usted tiene que sentirse orgulloso. Si se puede decir creído, de que usted hace parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la gloria de Dios. Amén. La iglesia de Cristo es la gloria de Dios. Y Cristo tiene puesta la esperanza en esta iglesia. ¿Cuál esperanza? La esperanza de que un día Él la va a recibir. Amén. Él la va a recibir en su reino celestial. Si usted lee Cantares, entonces en Cantares se da esa ceremonia tremenda. Y dice entonces que Jesús va a preguntar: ¿quién es esta que sube del desierto, vestida de blanco? Amén. Amén. Y entonces alguien en Apocalipsis contestó: estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Aleluya. Y entonces se hace una fiesta tremenda. Y cuando leemos el Salmo 45, que es el salmo de la boda real, ese es un salmo profético, mesiánico, eclesial. ¿Qué dije? Es un salmo profético.
mesiánico, eclesial. O sea, ahí está el matrimonio de Cristo y la iglesia. ¿Aló? Matrimonio de Cristo y la iglesia. Es un matrimonio real. Amén. Cuando digo real es de un rey y una reina. No real de realidad, sino de un rey y una reina. Léalo en la casa y entonces se dará cuenta también toda la gloria que hay allí y que es lo que el Señor Jesús está esperando el día que la iglesia suba al cielo. Por eso dice, y nos gloriamos, si me permite parafrasearlo, quedaría de la siguiente manera el texto, y nos gloriamos en ser la iglesia, la gloria y el orgullo de Cristo. ¿Aló? Eso es lo que Dios quiere cumplir cuando Efesios capítulo 5, desde el verso 22 en adelante. Entonces, Efesios 5, 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como la iglesia está a Cristo, y empieza a explicar. Y después dice, porque Él, ¿quién? Cristo, está perfeccionando una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces, esto que Pablo está diciendo es que Pablo entiende y quiere que nosotros entendamos. Acuérdese la oración, es que es muy complicado manejar esto. La oración de Pablo a Efesios. ¿Para qué oraba Pablo? Para que fuéramos capaces de comprender todo esto. Para que fuésemos capaces de comprender quiénes somos nosotros en Cristo, pero quién es Cristo en nosotros. ¿Aló? ¿Está viendo alto frío? Tan tierno, le empezó hasta la lengua. Digo, Pablo está orando para que nosotros entendamos quiénes somos nosotros en Cristo y quién es Cristo en nosotros. ¿Aló? Porque acuérdense que hablamos del ministerio y el misterio de la iglesia. El ministerio es el ministerio de la reconciliación, pero el misterio tiene que ver con la relación íntima que hay entre Cristo y la iglesia. El mismo capítulo 5 de Efesios, entonces Pablo dice, grande es este misterio, mas yo lo digo con respecto a ¿qué? A Cristo y la iglesia. Amén. Entonces Pablo ora en Efesios y dice, para que seáis capaces, tengáis la capacidad de comprender quiénes son ustedes en Cristo y quién es Cristo en ustedes. Amén. Porque uno a veces siente como cosquilleo cuando uno oye hermanos que dicen, yo ayer le oré a mi Diosito. No, yo creo que yo ya le pedí a mi Diosito. Y hay gente que trata a Dios así, mi papito lindo. o sea, eso suena bien católico, bien así romántico. Mi papito lindo, mi Diosito. Ni es nuestro papito lindo, ni es nuestro Diosito. O sea, no crea que Dios se siente apachachado porque usted le dice mi Diosito. No crea que Él se siente mimado porque usted le dice mi papito lindo. No. Dios no sufre diminutivos. Él es Dios grande. Él es Dios fuerte. Él es todopoderoso. Así que los diminutivos para Dios no funcionan. Para nosotros sí. Si a mí me dicen Rodriquito, entonces yo me siento así como, ¿cierto? Si mis hijos me dicen mi papito lindo, yo me siento así. Pero con Dios no funciona así. Y nosotros a veces tratamos de hacer y creemos que a Dios le gusta cuando le decimos, ay, mi papito lindo, mi papito poderoso. Mi papito poderoso, te pido que sanes este cáncer. No se lo va a sanar porque se le pelen las rodillas. Porque no hay papitos poderosos.
hay papitos, papitos. ¿Están conmigo? Amén. Así que nosotros tenemos que entender quién es Dios en nosotros, quién es Cristo en nosotros y quiénes somos nosotros en Cristo. O sea, ¿qué papel desempeñamos nosotros en Él? Y entonces Pablo dice que somos su máxima gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos su máxima gloria y su máxima esperanza. Por eso Isaías 53 dice, verá el fruto, verso 11, verá el fruto de su aflicción, porque nosotros le dolimos mucho a Él. Usted le dolió mucho, como dolores de parto. Por eso Él te ama tanto y te llama su hijo. Aleluya. Entonces somos su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos su gloria. Dice entonces Pablo, ¿por quién? ¿Por medio de quién? Amén. Y por medio de Cristo tenemos que, uno, paz. O sea, eso es lo primero que tenemos en Cristo. Tenemos paz, porque acuérdense que Jesucristo es nuestra reconciliación. Amén. ¿Se acuerdan dónde vimos eso? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en Romanos capítulo 3, desde el verso 22 en adelante. Recuerden que vimos reconciliación, justificación, santificación. Entonces dice, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo tenemos paz. Verso 1. Y por medio de Cristo tenemos entrada. O sea, que todo está en Cristo. ¿Está conmigo? Todo está en Cristo. En Cristo está el perdón de pecados. En Cristo está el bautismo del Espíritu Santo. En Cristo tenemos paz. En Cristo tenemos entrada al cielo. En Cristo uno se salva. Amén. Por eso cantamos, todo lo tengo en Cristo, nada tengo que envidiar. La gente puede tener muchos dioses, dice Pablo, para algunos hay muchos dioses, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y ese se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pablo además está diciendo en este versículo, la palabra griega entrada significa literalmente guiar o llevar a la presencia de. O sea que nosotros vamos a la fija. Una vez que tú entras en Cristo, va directo al Padre. Eso no es medio dualista, trinitario, sí. Una vez que usted entra a Cristo, va directo al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la puerta. Él dijo, nadie viene Al Padre sí. al Padre. Amén. Nadie viene al Padre. Si yo digo, nadie viene donde Rodrigo, ¿dónde está Rodrigo? ¿Aló? ¿Dónde está? Pues aquí. Porque si yo dijera, nadie va donde Rodrigo, sino por mí, entonces ¿dónde está Rodrigo? Allá. ¿Sí ven? Jesús dijo, nadie viene al Padre, sino. Amén. Eso es lo que estoy diciendo, que tenemos entrada al Padre. Entrar en Cristo y creer en Cristo es creer en el Padre. Amén. ¿Aló? Amén. Es creer en el Padre, es tener al Padre, porque acuérdense que Jesucristo es Dios. Y Dios es Espíritu. ¿Y quién es el Padre? El Espíritu. Eso es elemental. Volvemos. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. ¿Y quién es Dios? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Padre. Mi Biblia dice, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque del Espíritu Santo es. 1:18 de Mateo. Se halló que había concebido, se había embarazado del Espíritu Santo. O sea, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. ¿Y Dios se hizo? Carne. Amén. Elemental. Por donde usted le dé la vuelta, termina en uno solo. Por donde le dé la vuelta. Comiéncelo al derecho, comiéncelo al revés, siempre termina en uno solo.
por eso dice, por quien tenemos entrada, ¿a dónde? Al Padre, a la gracia. Gloria a Dios. Entonces, ojo a esto, la palabra griega entrar significa guiar o llevar directamente a la presencia de alguien. En este caso, a la presencia de Dios. ¿Va conmigo? En la esfera humana, ojo, humanamente hablando, y aquí en la tierra, sabrá usted que es muy difícil, es casi imposible que usted para mañana a las 10 de la mañana tenga una cita con el presidente. Dígame a alguien que sea capaz de lograr una cita para mañana a las 10 de la mañana con el presidente. No es posible. Con el carnicero de la esquina sí, pero con el presidente no. Y muchas personas nunca lo lograrán, ni de un día para otro, ni toda la vida no lo va a lograr porque no le van a dar una cita con el presidente. ¿Ok? ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es verdad. Pero si fuera el hijo del presidente, amén, el hijo del presidente tiene un privilegio. Él tiene entrada directa al presidente. ¿Por qué? Pues porque es el hijo. Pues la Biblia nos dice que nosotros somos hijos. ¿Aló? Por eso el pentecostal no ora dando vueltas, así como nos enseñó la tradición. Padre nuestro que estás en los cielos, en nombre de tu Madre María, enviamos al Espíritu Santo. No, porque usted tiene entrada directa. Cuando tú te arrodillas, ya estás en el lugar santísimo. Y lo tienes a Él cara a cara. Por una razón sencilla, porque tú eres hijo. Y los hijos tienen entrada directa. ¿No se alegra por eso? Amén. Amén. Entonces el hijo no tiene que ponerse a dar vueltas, ni a hacer dádivas, ni a darse golpes de pecho. No, el hijo tiene entrada directa. Porque el hijo, amén, es el que está en la casa. Diga gloria a Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces mire todo lo que Pablo está diciendo en el 2. Por quien tenemos entrada a esta gracia. Amén. Y nos gloriamos en la gloria de Dios. Como hijos tenemos ese acceso directo. Lo que Pablo dice entonces es, por quien tenemos entrada a esta gracia, en la cual ya estamos. O sea, es una realidad. Usted no está tratando de entrar a la gracia. Ya estamos. En la cual estamos, dice Pablo. Amén. Así que si una persona ha sido justificada, ¿cuántos han sido justificados? Según Romanos 5:1, si una persona ha sido justificada, entonces está en una buena posición. Acuérdense, posición y condición. ¿Se acuerdan? Posición y condición. Usted está en una buena posición. ¿En qué posición está? Usted está en la posición de benefactor de la gracia. ¿Aló? Y eso te hace hijo de Dios. Y por eso como tienes posición en Dios, entonces tú llegas y no tienes que golpear la puerta. ¿Se puede? O no tienes que hablar con el de relaciones públicas, o no tienes que hablar con el de relaciones de prensa. No, usted entra derecho porque usted es hijo. Tiene una posición. Y por eso la gente dice, ¿y a este por qué le va así? ¿Y este por qué? ¿Y por qué siempre Dios le oye? ¿Aló? Pues porque usted es hijo. Usted es hijo. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Así que los creyentes tenemos una maravillosa posición en la gracia. Dígale amén a eso. Tenemos una maravillosa posición en el favor divino. El verbo del versículo 2, estamos,
está en tiempo presente. ¿Aló? Está en tiempo presente. ¿Qué significa esto? Significa que estamos en la gracia, continuamos en la gracia y esta posición no cambia. ¿Aló? Usted está, continúa y eso no va a cambiar. La pregunta sería entonces, ¿cómo puede un pecador estar en la presencia de Dios, de un Dios santo, y disfrutar de su favor? Pues la respuesta es sencilla. Sencilla para nosotros. Por su gracia. Acuérdense que cuando nosotros decimos que gracia significa regalo. Amén. También lo hablamos aquí un día. Eso no implica que a Dios no le costó. Amén. ¿Aló? Eso no implica que a Jesús no le dolió. Lo que implica es que el amor de Dios es tan grande. Dije, el amor de Dios es tan grande que Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Ahora, Él había podido decir, bueno muchachos, ya compré esto, páguenme algo, ¿cierto? Pues no les va a costar lo que me costó a mí, que me costó la vida de mi hijo, pero sí páguenme algo. Pero Él dijo, no Señor, es por gracia. Amén. Yo se los voy a regalar, porque gracia significa regalo. Amén. Regalo inmerecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Va conmigo? Entonces miren lo importante, porque Pablo de aquí en adelante hasta el capítulo 8, eso es lo que va a hacer, describir la grandeza de la gracia a través del Evangelio, con los resultados que ya conocemos, justificación y demás. ¿Qué es lo que dice Pablo? Nos gloriamos, eso implica regocijarse, alborozarse, o sea, tener alborozo. O sea, por eso los pentecostales generalmente somos bullosos. Es muy raro un pentecostal que ande como un pollo con bicho, así todo recogido siempre. Dios lo bendiga. Oh, es raro, o sea, pentecostal así no está negando la naturaleza del pentecostalismo. El pentecostalismo es de alegría, de alborozo, siempre está gozoso. Amén. Eso significa nos gloriamos, o sea, siempre estamos en ese aspecto. Este verbo se encuentra en otros lugares de este capítulo verso 3 y verso 11, y obviamente tiene el mismo significado. Es estar regocijados. Pablo posteriormente a los tesalonicenses les dice, otra vez digo, regocijados en el Señor siempre. Escuchen lo que dije, siempre. Por eso a los efesios les dijo, hermanos, gócense en las tribulaciones. Eso es muy de para arriba, ¿sí, no? Es difícil como hacer esa ecuación. ¿Cómo así que yo estoy enterrando a mi familiar y me tengo que estar riendo? Lo que pasa es que nosotros confundimos el gozo con acciones físicas nuestras. El gozo no es alegría. ¿Aló? La alegría la produce algún logro de la vida. Usted se acaba de comprar un carro y usted está alegre. Pero un año después, ya no. Por el contrario, usted está harto del carro. Sí, ¿quién me compra esta chanda que ya no está contento? Amén. El gozo es diferente. El gozo, aunque tú estés debajo de tu carro que se te volcó, tú estás gozoso. Amén. Porque el gozo no lo producen las circunstancias de la vida, sino que lo da el Espíritu Santo. Y ese gozo permanece. Ahí es donde Pablo dice, no se dejen embolatar, estén siempre gozosos.
¿Aló? Vale. Entonces no confunda el gozo con la alegría, porque la alegría la producen las circunstancias de la vida, igual que la tristeza. Usted puede estar ahorita triste, pero en 5 minutos te regalan 100,000 pesos y se le arregló la cara. Entonces dice, bueno, y en el culto me saludó todo mal geniado y ahora está muerto de la reina. Sí, pero me regalaron 100,000 pesos. ¿Sí ve? Entonces, cambia y es circunstancial, pero el gozo no. Por eso dice, estad siempre gozosos. O sea, el gozo no es circunstancial. Por eso el salmista lo dijo antiquísimamente, dijo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mire que en el Antiguo Testamento se hablaba de tribulaciones. ¿Qué más dice? No puede ser. Bueno, entonces cántelo pues. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Eso es gozo. Eso es gozo. El mundo se está volteando para arriba, pero usted está cantando porque usted está gozoso. El gozo es seguridad. ¿Aló? El gozo es seguridad. Cuando usted entra en angustia y entra en desespero y entra cuando usted no tiene seguridad, y por eso usted ve en una catástrofe natural, un temblor, una inundación, un incendio, la gente se persina, la gente invoca a Dios, la gente se echa bendición porque ellos no tienen seguridad de nada. Ellos dicen, si me muero aquí, ¿qué será de mí? Pero el cristiano vive seguro. Así que no tiene por qué desesperarse. Por eso para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Así que a Pablo le daba lo mismo hundirse en el mar que quedar flotando. Amén. Cuando lo mordió la serpiente en la isla, él dijo, no se preocupen, tranquilos, y al rato se murió la culebra. Porque es que, hermano, estar en Cristo es tener seguridad. Implica que no hay incertidumbre en cuanto a ¿qué? A la venida del Señor. Está hablando de el gozo, el gloriarnos y de la esperanza. Entonces, nosotros creemos que Cristo viene. Amén, amén. ¿Cuándo? No tenemos un libro. Ya, pero la fe de ustedes es rara, ¿no? Están esperando un Dios y no saben cuándo viene. No, y agréguele que lo peor es que no sabemos por dónde vamos. A mí me dijeron que para el cielo, pero yo no tengo ni idea para dónde queda el cielo. Si ven que esa fe es rara, por eso la gente dice, esa gente, pobrecita esa gente allá, eso les lavaron el cerebro, eso ya han metido una cantidad de cucarachas y además les piden plata y eso es verdad. ¿A mí? Porque nuestra fe es rara. Y fuera de que es rara y que hemos creído una cantidad de cosas que la gente común y corriente no cree, vivimos felices. O sea, somos estafados felices. Amén. ¿Está conmigo? Pero eso lo produce ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces en nosotros no hay incertidumbre en cuanto a la venida del Señor, ¿sí o no? Excepto que no conocemos el día. Tenemos la certeza de que viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Pero no tenemos certeza de cuándo, ni dónde, ni cómo. Bueno, el cómo sí. La Biblia dice que el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados y subiremos y nos encontraremos con Él en las nubes. Ese es el colmo, el cómo. Apocalipsis 4:1 dice, y después de esto vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que hablaba conmigo dijo, sube acá. Ese es el cómo. Pero el cuándo,
¿Aló? Amén. Ahí es donde los testigos de Jehová y los adventistas se han equivocado, porque ellos sí han dicho el cómo y el cuándo. Entonces el Enahuay ha llevado a su gente ya por 3 veces a vender todas sus fincas, sus posesiones y entregarlas a una casa de beneficencia, porque mañana viene el Señor. Aleluya. Y se van todos esos adventistas a un monte, a un cerro a esperar al Señor, y no ha venido. Y a trabajar, mijo, porque regalaron todo. Eso sí es una estafa. Los testigos de Jehová llevan 3 veces. 3 veces les ha pasado lo mismo. Han dado una fecha: en tal día, en tal fecha, en tal año Cristo viene. Entreguen todo en beneficencias porque nos vamos. 3 veces les ha pasado. A nosotros por lo menos hasta allá no nos han llevado, ¿sí? Y creo que no nos van a llevar. Si el Señor viene mañana, que monten aquí una taberna y quieren. Ya que nos interesa, ¿sí? Y que pongan un pachangueadero. ¿Está conmigo? Amén. Por eso es mejor que usted no se mate tanto haciendo riquezas, para que se vaya para el cielo tranquilo. Porque aquí uno en el cielo pensando en lo que le quedó en el banco aquí en Bancolombia. Ay, ya, 9 milloncitos que tenía ya, ahora, ya. En cambio, si usted no tiene nada, se va tranquilo. Amén. Piense más bien que en el cielo usted tiene ahorros. Amén. Por eso es que uno aquí para Dios tiene que ser dadivoso. Porque eso fue lo que Jesús dijo: no hagan tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Hagan tesoros en el banco celestial. Todo lo que usted hace en favor de la obra, da en favor de la obra, es lo que usted pone en su cuenta de ahorros. Y entonces cuando usted llega al cielo, inmediatamente aparece el tribunal de Cristo. O sea, lo van a liquidar. Le van a decir: vea, Señor, usted ahorró esto aquí, aquí está esta plata. Hola. Algunos van a salir con chichiguas, otros van a salir bien liquidados. Alabanzas al Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Pablo habla en el versículo 2, mire todo lo que el versículo 2 tiene. Habla de la esperanza. La palabra esperanza, esta palabra incluye algo futuro. Produce una expectativa futura. El mismo apóstol Pablo, hablando en el capítulo 8, el verso 24, él les dice, oye, ¿qué habla? Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, pues no tiene que aguardarlo. Amén. Entonces, Pablo lo que está diciendo es: la salvación en nosotros es una realidad. ¿Cuántos se sienten salvos? Amén. Pero en realidad no estamos salvos. ¿Cómo así? ¿Sí o no? Entonces, en Cristo, lo que citó Salomón en días pasados, en Cristo nosotros ya somos salvos. Porque Él llama las cosas que no son. Y Pablo a los Efesios les dijo: y nos hizo sentar con Cristo ya. No es que nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. O sea que la salvación para la iglesia en Cristo es una realidad. Amén. Amén. Pero aún usted todavía está aquí en la tierra. Y mañana, lo más probable, mañana amanezcas con gripe. Y enfermo y con ganas de morirse. Estamos. Pero Pablo lo que dice es: tenemos la esperanza de la salvación. Amén. Y él dice: porque en esperanza fuimos. Nótese, fuimos. O sea que la salvación hace mucho rato se dio en nosotros. Amén. La salvación se dio hace mucho rato en nosotros. Acuérdense que dijimos un día aquí
que la salvación tiene 3 etapas en el cristiano. Entonces, eso que dice Pablo, porque en esperanza fuimos salvos. Hoy yo soy salvo y mañana seré. ¿Aló? Entonces, en ese seré es que lo más probable es que se dé, amén, la definitiva. Que ya tú no tengas que decir sí, pero no, sino que tú sientas que definitivamente a manera de procesión a chorro levantaste vuelo para el cielo. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Señor. Hermano, se podría decir ahí en esa parte que la parte posicional de la salvación ya es un hecho. En cuanto a posición, somos Salvos. salvos. Pero esa esperanza que habla de En cuanto a condición, todavía no. seremos. Ok. Oiga, está usted muy inteligente estos días, ¿no? ¿Qué está comiendo? Menos carne. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, en cuanto a posición, somos salvos. Amén. En cuanto a condición, seremos, porque aún estamos aquí. Amén. En cuanto a condición, seremos, porque aún estamos aquí. Pero esa esperanza nos proporciona ¿qué? Expectativa futura. O sea, eso de cuando usted va a viajar, amén, y que te vas a ir para otro país a donde tú nunca has ido. ¿Sí o no que uno no duerme? La noche anterior uno se revuelca en esa cama y uno se sueña ya montado en el avión y uno ya se sueña para el otro país. Y uno no duerme porque está la expectativa, hay una cosa, una sensación ahí que no lo deja. O cuando usted, bueno, los que tuvieron la bendición de vivir en el campo y uno iba a viajar a la capital del departamento y solo pasaba un bus. Eso sí que, y ojalá que pasara por ahí a las 5 de la mañana. Si lo dejaba ese bus, así que eso uno estaba a las 3 de la mañana ya listo porque había que salir a esperarlo porque hay que se le pasara, era la única opción que tenía. ¿Está conmigo? Eso pasa con nuestra salvación. Siempre estamos en expectativa de un nuevo país. Porque hermano, mire, hoy usted está aquí, pero mañana puede estar al otro lado. Recuerden que hablamos esta semana de doble ciudadanía. Amén. Amén. Doble ciudadanía. Y la cédula celestial usted ya la tiene. A menos que la haya votado. A todo el mundo que quedó callado, ¿la votaron todos? ¿Sí? ¿Aló? La cédula celestial usted ya la tiene. ¿Cuánto se la dieron? Y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser. Permítame parafrasearlo en el contexto. Y a los que creen en su nombre les dio cédula de ciudadanía celestial. O sea, de ser hechos hijos de Dios. ¿Está conmigo? En ese momento usted recibió la cédula del reino de los cielos. Otra cosa es que usted la haya embolatado. Pero si la embolató, acuérdese que como en Lucas, como en Mateo, la señora que embolató la cédula, ¿se acuerdan? Entonces reunió a sus amigas, a sus vecinas y les dijo: ayúdenme a buscar la cédula que se me perdió. Y dice que barrieron la casa y movieron la cama y movieron la nevera y el televisor y el cuarto y la alacena y la estufa y la nevera y movieron todo hasta que la encontraron. Y dice, cuando la encontró, la señora hizo un sancocho, hizo gran fiesta porque había recuperado su ciudadanía. Amén. Pero donde dice la Biblia, dice, bueno, la Biblia habla de una moneda, pero es que es lo mismo. Amén. Estoy hablando de la parábola de la moneda o la dracma perdida. Verso 3. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos. Hola. Nos gloriamos en las tribulaciones, porque el pueblo de Dios tiene conocimiento, sabiendo. La palabra para que usted pueda disfrutar la tribulación es que usted tenga conocimiento. Porque si usted es meramente religioso, cuando le venga la tribulación usted dice, no vale la pena, me iba mejor cuando era borracho. ¿Aló? Cuando yo estaba en el mundo, y hay gente que se anda lamentando, estando aquí en la iglesia se lamenta y dice, cuando yo estaba en el mundo me iba mejor. Es probable que sí, porque usted no tiene conocimiento. Entonces, la clave para que usted pueda vivir su tribulación en gozo, en alegría, es que tenga conocimiento, sabiendo. O sea, una vez que entro en tribulación, yo tengo que saber qué camino sigue, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Aló? Amén. Sinceramente, dígame usted, ¿le falta paciencia, sí o no? Amén. ¿Aló? Amén. ¿Sí le falta paciencia? Amén. Claro. O sea que le falta tribulación. Le falta tribulación. Le falta estar más en tribulación, para que tenga más paciencia. ¿Va conmigo? Veamos esto. Entonces aquí viene una cadena. El sufrimiento no es algo anormal para el cristiano. El cristiano sabe que este está implícito en el plan de Dios para sus creyentes o para sus hijos. O sea, imposible que usted sea hijo de Dios y no pase por tribulación. Dije, imposible. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar el sermón. Porque nosotros nos vamos a la calle a evangelizar, a anunciar un evangelio que no es. Mire, si usted que se entrega al Señor le cambia la vida, usted no se vuelve a enfermar, usted no se muere, a usted no le viene mala situación, a usted no lo echan de la empresa, a usted no lo atracan, a usted. Eso es verdad. No. Acuérdense que el evangelio no es ni comida ni bebida. O sea, el evangelio no tiene que ver con lo que a mí me pase aquí en la tierra. Si es bueno, gloria a Dios, pero eso no es mi evangelio. O sea, mi evangelio no es bonito porque yo tenga casa, carro, beca. No. Mi evangelio es por lo que seremos. Por eso entonces es Juan el que dice, hijitos, diga conmigo, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos deseado, porque va a llegar el día en que le veremos y seremos semejantes a él. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio por el cual yo lucho aquí en la tierra. De ahí en adelante yo tengo que vivir lo normal. Yo sufrí un choque fuertísimo, pero muy fuerte, cuando me puse a estudiar Eclesiastés. Y entonces yo leo en Eclesiastés que dice: lo mismo le sucede al justo que al impío, y a los dos que al animal. ¿Cómo así? Venga, volví, yo leí mal. El mismo suceso le sucede al justo que al impío, y a los dos que al animal. No, venga otra vez. Y me devolví 3 capítulos atrás y leo otra vez. Y cuando llega ahí, lo mismo le sucede al justo que al impío, y a los dos que al animal. No, esto no puede ser.
Entonces me puse. Ya. O sea, mientras estemos aquí con el dedo gordo en la tierra, usted se enferma, usted se le muere su familiar, a usted se le enferma el perro, a usted se le cae la casa, usted se estrella, a usted lo echan de la empresa, etcétera, 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 etcétera. ¿Aló? Amén. Lo mismo le sucede al justo y al impío, y a los dos y al animal. Y termina diciendo, los tres crecen, nacen, crecen, reproducen y se mueren. O sea que ahí no hay ninguna diferencia. Pero encontré un texto que dice, y en aquel día, ¿cuál día? Y en aquel día se establecerá y se marcará la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria a Dios. Ahora sí. Ahora sí la vida tiene razón de ser. Se marcará en aquel día la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces por eso el Señor dice, a los de la derecha una cosa y a los de la izquierda les dice otra. ¿Sí ven? Pero tenemos que esperar hasta ahí. Mientras estemos aquí, lo mismo. Y mi evangelio sigue siendo santo. Y mi Dios sigue siendo Dios. ¿Aló? Pero cuando uno no entiende eso, entonces cuando le viene ese momento de aflicción, o cuando le viene la prueba, es que usted reniega. Pero si allá se lo pasan diciendo a uno que uno no debe ir así, que a uno no lo voy a morder el perro, ¿quién dijo eso? ¿Amén? No, lo mismo. A usted le va a pasar lo mismo. La diferencia está después de la raya para allá. ¿Aló? Después de la raya para allá es donde se va a establecer la diferencia. Amén. Cuando tú pases la raya del tiempo y te metas en la raya, en el campo de la eternidad, ahora sí se va a establecer la diferencia, y es enorme, tan enorme como del cielo al infierno. ¿Va conmigo? Amén. Diga gloria a Dios. Así que el sufrimiento, vea esto conmigo, el sufrimiento no es algo anormal. ¿Para quién? Para el cristiano. O sea, el cristiano tiene que saber que tiene que sufrir. Él sabe, el cristiano sabe que el sufrimiento está implícito en el ejercicio cristiano o en el plan de Dios. Véalo, lo confirmamos con este texto. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de ¿qué? Muchas es así extendido, muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Aló? Cuando uno entiende esto, entonces, hermanos, la vida cristiana se hace de veras más amena. ¿Qué en realidad es tribulación? Son presiones, son aflicciones. ¿Cuántos han estado afligidos alguna vez? Amén. Yo he estado uno así como, ¿cierto? Como ganas de tomarse un guarapo a la canción de un Alvarado, ¿sí no? Tomándose un guarapo y mi madre ora por mí. A ver. Así, aflicciones, las dificultades de la vida que nos acosan todos los días, pruebas, problemas, conflictos, apuros, etc. Esos son las aflicciones. Y entonces Pablo dijo que teníamos que regocijarnos en eso. ¿Y por qué nos tenemos que regocijar en eso? Preguntaría alguien. Por eso la gente dice, esos pentecostales son masoquistas. Ellos van allá a culto, el pastor les mete una vaciada de 2 yemas, y después de que les metió un vaciado, no, les dice, traiga cada uno de 50,000 pesos y todos lo llevan. Amén. Gloria a Dios. No, es que nosotros sabemos cosas. Acuérdense, la clave
de entender todo esto es el conocimiento. Entonces, porque él sabe, ¿quién sabe? El cristiano, él sabe algo. Él sabe que la tribulación produce paciencia. Y acuérdense que la paciencia es el callo de la fe. Ya lo vimos. Amén. Entonces, cuando usted ha vivido muchas tribulaciones y no ha desmayado en la fe, usted tiene una fe sólida, gorda, robusta, está fortalecido. Y ahí sí ya puede recitar lo de Pablo, amén, a los Romanos 9, ¿qué nos separará? ¿Qué? Y él hace una lista y se le acabó la lista. Y Pablo dice, nada de eso. Y se atreve incluso a decir, ni lo alto, y todavía va más allá, ni ninguna cosa creada. O sea, Pablo tenía un callo de esos de camello, hermano. Amén. ¿Eso lo produce qué? Las tribulaciones. Amén. Las tribulaciones producen paciencia y la paciencia es la fe, el callo de nuestra fe. ¿Qué es paciencia? Es literalmente permanecer bajo o morar bajo. Eso es paciencia. Por eso se habla de la peregrinación del pueblo de Israel. 40 años viviendo debajo de una carpa. 40 años. ¿Aló? Amén. Y esperaron con paciencia. Y salieron para tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Gloria a Dios. Entonces es morar bajo, permanecer bajo o morar bajo. De modo que significa soportar, significa resistir, significa aguantar y quedarse bajo. Amén. Tenerse ahí, sobrellevar, conformarse en medio de las dificultades y decir gracias, Señor. Aló. Y eso lo manda el apóstol. Dar gracias a Dios en todo o por todo. Nosotros acostumbramos a dar gracias a Dios cuando llega junio y nos llega la prima, y diciembre y nos llega la prima, y todo es bendición. Oh, gracias. Pero cuando tenemos el bolsillo volteado al revés, ¿ves? Ahí sí es complicado. La clave de nuestro cristianismo está en dar gracias en la dificultad, en medio de las aflicciones. Acuérdense que hemos citado muchas veces a Job en estos días. Job, cuando tenía el peor momento que ningún ser humano ha tenido y que creo que no hay humano que lo vaya a tener, Job dijo: que sea Jehová bendito. ¿Aló? Ahí es donde está el éxito de la vida cristiana. Diga gloria a Dios. Y vamos a terminar aquí. Vamos a dar por lo menos la introducción del 4. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. ¿Aló? Entonces el capítulo comienza con esperanza y termina aquí en el versículo 4 con esperanza, indicando que como comenzamos, vamos a terminar. O sea, con nuestra fe intacta. Amén. Con nuestra fe intacta. ¿Qué es prueba? Esto proviene de una palabra que significa probar. En licores se dice, o en tintos y bebidas se dice catar. ¿Ya? Probar. Y realmente vamos a ver ¿por qué Dios nos envía tribulaciones? Él nos está probando, nos está
catando. Eso fue lo que hizo con Abraham cuando le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Él estaba probando qué tanto callo tenía su fe. ¿Aló? Amén. ¿Qué tanto callo tenía la fe de Abraham? La palabra prueba contiene la idea de aprobación. ¿Cuándo toma ese sentido la palabra prueba? Cuando usted está del otro, no cuando está aquí. Porque cuando está aquí, no se sabe, pero cuando usted ya está al otro lado del túnel, entonces el Señor dice: siervo aprobado. ¿Aló? Amén. Aprobado, porque ya pasó la prueba. Salió positivo. De modo que la palabra prueba, ojo, aquí necesitamos ponerle cuidado a esto. La palabra prueba tiene la idea de carácter. ¿De qué? De carácter probado. O la calidad de haber sido aprobado, o de carácter definido y aprobado. Así que cuando un cristiano pasa por la prueba, ese cristiano tiene carácter. ¿Aló? Amén. Cuando el cristiano nunca ha pasado por la prueba, tiene espina dorsal de gelatina. Amén. O sea, cualquier cosita. Él en el culto ve pasar un zancudo que le dice: ¿dónde está tu mujer? Y él sale ya bravo y dice: pero ¿cómo es posible que en el templo haya zancudos? ¿Por qué el pastor y asistente no ha fumigado? Yo no vuelvo allá hasta que no quiten esa malaria de ahí. ¿Qué tal que me pique el niño? Sí, o sea, ellos cualquier cosa los mueve porque no tienen carácter aprobado. Gloria a Dios. Pero los que han sido pasados por la prueba, entonces tienen rostro como el de Elías. Elías tenía rostro de acero. ¿Aló? Amén. Amén. Y si usted ve a Elías antes de enfrentarse con los Baales, Elías la había tenido que guerrear. Y por eso cuando él se enfrentó con los Baales dijo: bueno, son ustedes 150 más los chismosos, yo estoy solo. Y el problema es que los chismosos estaban a favor de los Baales, así que eso era un montón de gente. Y Elías estaba solo. Yo me imagino toda esa gente diciendo: pobrecito, es que esos pentecostales son como tontos, no van a enfrentar uno solo a todo ese montón de gente, van a volver chicuca. Pero Elías estaba porque tenía carácter. Tranquilo, tirándole piedra por allá a los pajaritos, riéndose de ellos, grítenle más duro. Alguien que grite, debe estar dormido, se fue de paseo, está chimando con alguna muchacha, y le decía cosas. Y cuando Elías le tocó el turno, todavía más sereno estaba. Pues mire las cosas que un pentecostal confiado en Dios hace. Lo primero es que le dice: bueno, acérquese a mí con autoridad, y todo el mundo. Imagínese un católico haciéndole caso a un pentecostal. Acérquese a mí. Y cuando los hizo acercar, le dijo: bueno, usted, por favor, traigan agua. Y estaban arriba en el Monte Carmelo, había que bajar hasta allá, traer agua. Y les hizo echar la primera vez: no es suficiente, traigan más. Y la segunda: no es suficiente, y traigan más. Imagínense la risa, la burla, la mofa de la gente diciendo: definitivamente los pentecostales son gente de chavitada. Y dice tonto echándole agua a la leña, ¿cómo le va a aprender? ¿Ah? Yo de Elías hubiese preguntado: ¿alguien tiene por ahí gasolina que me regale? Pero le echó fue agua. Eso se llama carácter. Y el carácter le da a usted la seguridad de saber qué clase de Dios tiene. Amén. Y eso solo lo sabe el que ha sido capaz de levantarse de una cama cuando el médico le dijo: ya ahí no te paras. Eso solo lo conoce el que es capaz de salirse de las garras de la muerte. Amén. Amén. ¿Está conmigo, Señor? Cuando Elías
le da miedo y se mete en la cueva, ahí podríamos decir que le faltó carácter, le faltó prueba. Exactamente, es que mire cómo es la vida del cristiano. Porque Elías acaba de bajar 850 cabezas, así vean. Salían las cabezas rodando y él las empujaba con la pata así. Y cuando él termina ese acto, entonces la señora, la esposa del presidente, le manda a decir: ajá, entonces está muy guapito, pues vas a saber lo que te voy a hacer. Una señora le acaba de bajar la cabeza 850 y una señora le manda a decir: va a ver, te acordarás de mí lo que le voy a hacer. Y se le vino abajo la bilirrubina. Porque el cristiano, esa es la vida del cristiano. Amén. Entonces el cristiano tiene que aprender a depender de Dios. Y no puede estar siempre, el cristiano siempre no va a estar en el Carmelo. ¿Aló? El cristiano no va a estar siempre en el Carmelo. La vida del cristiano hay que subir al monte y estar en el valle. Y en el valle te vienen las dificultades. ¿Ya? ¿Está conmigo? Ahí en el valle es donde está la cueva de Elías, escondido, asustado. ¿Está conmigo? Entonces, esa es la vida del cristiano y por eso debemos cargar nuestra fe de esperanza. Porque la esperanza es como la grosura en el oso polar. ¿Aló? Es la grosura del oso polar. Yo sé que Cristo viene. Y entonces el otro me dice: ¿cuándo? No sé. Pero el domingo decíamos: si nos toca esperarlo 500 años, tenemos grasa para esperarlo 500 años. ¿Aló? Entonces, cuando tú estés arriba en el monte y estás que te llevas al diablo en los cachos, guarda grosura porque viene el tiempo del invierno. Amén. Proverbios 31 habla de eso. Amén. Que la señora esta inteligente, que yo no la he podido encontrar, es más, yo creo que esa señora no existe. Yo tengo problemas con Proverbios 31 y serios, porque además si existe es una ramona. Solamente como para que lo piensen, es que ustedes saben que yo soy medio loco. Pero lo que sí quiero decirles es que ella dice que para el tiempo del invierno, ¿qué? Prepáratelas, hacia abrigos, porque sabe que viene el invierno. Todo cristiano inteligente sabe que le viene el invierno. Tú no vas a estar siempre en el Monte Carmelo. ¿Ok? Vas a estar en el Carmelo, pero tendrás que bajar al valle. Y en el valle está Goliat. ¿Aló? Allá están los filisteos esperándolo. Y si usted no sabe, entonces la victoria le va a quedar en pedacitos. Pero si usted sabe y se esconde, que era lo que cantábamos ahora, escóndete en la mano de Jesús. Entonces, cuando usted está en debilidad, cuando está en ese momento de flaqueza, lo inteligente no es que te le pongas de frente al diablo y le digas: bueno, ¿qué hubo el diablo? ¡Hágale pues! Pero si tienes diarrea, ¿para qué lo enfrentas? Escóndete en Cristo. Escóndete y deja que el tiempo malo pase. Y cuando ya te sientas fortalecido, póntele de frente otra vez. Amén. Uno tiene que conocer, tiene que conocer el momento de su vida cristiana. Porque todo cristiano tiene picos. Hoy tú estás en el Monte Carmelo y que se venga el que quiera. Pero mañana estás huyendo de Jezabel. Hola. ¿Está conmigo? Vale, nos quedamos en el 4, ¿vale? Versículo 4 de Romanos 5, que dice: y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Gloria a Dios. Nos toca ofrendar. Vamos a dar ofrenda en esta noche. Vamos a darle al Señor de lo que Él también ya nos ha dado. Hoy con frío y todo
algo aprendimos, ¿o no? Vale. Entonces, ponga en práctica eso que ha aprendido, porque con seguridad le va a venir el momento de dificultad. Con toda seguridad. Pero si estás bien abrigado, va a estar seguro de salir en victoria en el nombre de Jesús.